Julio César, ese grandísimo general, cuenta que una tarde tenía que dar una batalla en el Valle del Rin y además le interesaba darla cuanto antes para sorprender al enemigo. Pero estaban los augures, esos magos que escrutan el movimiento de las aves y el movimiento de los pollos sagrados. Y el Valle del Rin hay muchas águilas y los pollos estaban como temerosos y no comían, con lo cual los augures le dijeron a Julio César que no podían prender la batalla porque les era contrario esos dioses. ¿Qué hizo Julio César? Pues por la noche, con su amigo Asinio Polión, se fueron a los bosques, cogieron un montón de gusanos, lo cortaron con sus cuchillos y lo pusieron en el comedero sagrado. A la mañana siguiente aparecieron los pollos sagrados, todo el ejército pendiente de si comían o no comían, y los pollos se lanzaron, como decía Julio César, por Hércules, se les salían los ojos y se lanzaron sobre los gusanos, y así pudo Julio César comenzar y ganar la batalla de Colonia. Bueno, pues esas supersticiones de los pollos sagrados se da también en muchos momentos de la historia, se da actualmente y se da también en los tiempos de Cristo. Por otra parte, el tiempo de Cristo y de Julio César están muy cercanos. Cristo es un poquitín posterior a Julio César. Y esas supersticiones son las que San Pablo intenta quitar de los primeros cristianos, y lo hace sobre todo con la carta a los Efesios. Ahora la Iglesia nos pone en 12 días la carta a los Efesios. Por lo tanto, la Iglesia considera que es una carta muy importante, y así lo es. ¿Y qué dice San Pablo? Dice muchísimas cosas, y vamos a intentar quizás en 2 capítulos atacar algo de la carta a los Efesios. Sabemos que después de las grandes cartas, Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, aparecen las llamadas epístolas o cartas de la cautividad. Y en esas cartas de la cautividad, escritas por San Pablo desde la cárcel, la primera que aparece es la carta a los Efesios. ¿Y por qué? Pues porque es muy extensa y está muy relacionada con otra carta menos extensa, pero con el mismo estilo. Fueron escritas o predicadas muy cercana, que es la de Colosenses. Es una carta muy importante. ¿Y cuáles eran esas supersticiones que San Pablo, entre otras cosas, intenta evitar de los cristianos de la primera hora? Pues es sobre todo la gnosis o las teorías gnósticas, que es una herejía y es toda una filosofía terrible que ha durado y que dura muchos siglos. Es de las herejías más duraderas, todo hay que decirlo. Y bueno, ¿qué pensaban los gnósticos? Y por tanto, esos primeros cristianos, esos gentiles, esos romanos del tiempo de San Pablo. Bueno, muchos de ellos que tenían una angustia existencial pensando que por influencia de Asia, de Egipto, que la humanidad estaba en un mundo oprimido por una serie de fuerzas terribles que no se podían controlar, que les sobrepasaban, y que el hombre era como movido de un lugar hacia otro por ese poder tenebroso de las potencias malvadas, y que solamente los iniciados, por el medio de un conocimiento profundo, por medio de la gnosis, entenderían los misterios divinos. San Pablo, que dice que eso no es verdad, que Cristo Jesús es superior a todos los poderes del cielo, de la tierra y de los infiernos, tanto celestiales como terrestres, que el señorío de Cristo es absoluto, que Él es el único Salvador, y que no puede haber una realidad que se pueda sustraer, que no esté controlada, podemos decir, a ese señorío de Jesucristo,
cuyo cuerpo es la Iglesia. Tema muy importante. Por tanto, que todo lo que existe en el cosmos está armonizado por Cristo cabeza, y Jesucristo tiene ese poder sobre toda la creación. No hay aquello que, me acuerdo del bachillerato, hace muchísimas décadas, cuando se hablaba de la influencia filosófica de Persia con el Hormuz y Arimán, todavía me acuerdo de esas palabras, ¿no? El dios del bien, Hormuz, y el dios del mal, Arimán, y que había una lucha entre uno y otro, decía, había como dos dioses. Eso influye en los primeros cristianos, y eso Pablo lo desmonta, entre otras cosas, con ese poder de Cristo, con esa realidad del cuerpo de Cristo que es la Iglesia.